Es empresario, fue presidente de Fede Cámaras, es miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y le tenemos en línea. Jorge, muy buen día, ¿cómo está? Jorge, aló, buenos Sí, días, Román, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Cómo te va? Muchísima gusto estar contigo esta mañana. Aprovecho para desearte feliz Navidad a ti y a Igual. todos tus escuchas. Igual, muchísimas gracias, Jorge. Podemos hablar de política lo mismo que de economía, pero quisiera comenzar con el tema político. ¿Qué siente, Jorge, que va quedando de este 2022 en materia política? Bueno, probablemente lo más reciente, la firma del acuerdo entre Ejecutivo y Plataforma Unitaria, pero ¿qué va dejando de 2022 en política? Vamos a empezar por las buenas noticias, Román, que siempre es mejor oírlas, ¿no? A ver. Hay un acercamiento que nadie puede dudar entre el sector público, el gobierno y el sector privado. Y hay un acercamiento también dentro del sector político. Los resultados todavía no se han visto, pero bueno, dos experiencias de diálogo social, después de 25 años que Venezuela no tenía diálogo social, en diálogos tripartitas, una en abril y una en septiembre, yo creo que son experiencias que vale rescatar, sobre todo por lo que te digo. No hemos tenido en Venezuela muchísimas experiencias de diálogo social tripartito y desde el 97 no teníamos ninguna. Así que por ese lado tengo que ser. Ya vamos a contactar de nuevo a Jorge Roy. Lamentablemente hemos perdido el contacto con él. Decía yo que podemos hablar con él en materia política por su vinculación, por su cercanía a procesos de negociación y de diálogo, pero también siendo como es empresario, habiendo sido presidente de Fede Cámaras, es lógico, y ahora también como miembro de la OIT, es lógico también hablar de economía. Jorge, ahora sí, recuperamos el contacto. Me había quedado, creo que por lo menos había que rescatar Sí, las dos experiencias de diálogo social que tuvimos en el país. sí. Si a eso le unimos el otro intento nuevo de diálogo político, oye, pareciera haber sido un año, por lo menos hay unas reacciones, una percepción de que hay un intento de comunicaciones mejor entre el gobierno y sus fuerzas sociales. Llámese trabajadores, llámese empleadores y llámese sector político. Yo creo que hasta ahí las buenas noticias, ¿no? La mala noticia es que de estos encuentros todavía no ha resultado mucho. Uh-huh. Y que la economía sigue abriéndose paso, porque ya esto pasó de ser una revolución ideológica a una revolución de pana. Entonces hay una especie de resurgimiento de algunos indicadores económicos que no podemos ignorar. Va a crecer el Producto Interno Bruto, Román, Uh-huh. y el que diga que no, pues no está leyendo bien la economía, Uh-huh. lo que no significa que haya un mejor bienestar en el país. O sea, a mi juicio, lo de crecimiento Producto Interno Bruto hace rato, primero porque se calcula con parámetros de 1990, que ya no indica si el país está viviendo mejor o no. Uh-huh. Creo que hay otros indicadores que deberíamos tener en cuenta. Pero más allá de eso, bueno, hay unas aliaciones en fuerzas políticas unitarias, están tratando de presentar una plataforma unitaria con unas primarias que está por verse el resultado, Uh-huh. y yo creo que hay unos reordenamientos políticos que seguramente el año que viene se van a concretar mucho más en la definición de dirimir nuestras diferencias en el 2024 por la vía electoral. Jorge Roy con nosotros. Este acuerdo firmado recientemente, los analistas en materia política y económica dicen, bueno, mire, es insuficiente, pero es positivo. Es decir, se va por buen camino. Pero viene lo político, los derechos humanos, los presos políticos, las condiciones electorales. Desde tu experiencia, ¿crees que se volverá a trancar el serrucho, dicho muy coloquialmente? En regímenes de este tipo, o gobiernos que son de corte autoritario, uno no obtiene lo que quiere, sino lo que puede, Román. Uno va avanzando. Cuando fuimos a la República Dominicana, me acuerdo que quería meter un poco en toda la discusión, presos políticos, ayuda humanitaria, y la verdad es que en este momento lo que tenemos que resolver en Venezuela son nuestras diferencias políticas para la recuperación de la democracia. Todo lo demás va a venir después: recuperación de derechos humanos, liberación de presos políticos. Yo entiendo que cada quien tiene en el momento, el que tiene un preso político, su prioridad es que le suelten a su familiar. El que en general participar en estos diálogos importantes con el gobierno tienen sus complicaciones, porque tú tienes que atender muchas voces. A mi juicio, creo que lo están haciendo muy bien, que Gerardo Blay está conduciendo el proceso efectivamente, y yo creo que el tema fundamental ahora a discutir es cómo los venezolanos podemos tener un mecanismo libre, independiente, para resolver nuestra situación política por medio de la elección. Jorge, los más escépticos, digámoslo así, rechazan diálogo, rechazan negociación, rechazan los acuerdos, rechazan las primarias y rechazan elecciones, rechazan los voceros que se sientan, cuestionan de hecho a Gerardo Blay, a los que no se sientan también. Hay quienes critican cualquier declaración que tenga aroma a mejora y se aferran a veces a soluciones fantasiosas que, por cierto, tampoco han puesto ellos sobre la mesa. Pero la verdad es que también a veces uno comparte la duda, en ocasiones han tenido la razón. A ese grupo, a ese sector, que no sé qué tan grande sea en el país, ¿qué mensaje?
Bueno, en este país habla mucha gente con la impunidad del taxista, ¿no? Que tú dices lo que te da la gana y sin ofrecer soluciones, que es una cosa que me parece a mí terrible, porque muchos de los que son detractores del proceso de cómo avanza, oye, yo lo he sido, por el amor de Dios, sigo creyendo que esto no va por buen camino, pero por lo menos me preocupo de ofrecer soluciones, alternativas, buscar vías. A mí lo que me preocupa mucho más son aquellos que están criticando todo el día, como tú dices, o poniendo trabas, pero que tú no les oyes ninguna solución. Y las soluciones de este país no son muchas, las soluciones de este país tienen que ser recuperar un diálogo social, esperar que las sanciones de verdad decaigan un poco para que haya un mayor desenvolvimiento privado, económico en el país, y empujar por el único camino que yo veo, que el único camino que yo veo es que, verdad, ojalá tengamos la oportunidad de tener unas elecciones que nos permitan decir quién queremos que nos gobierne. ¿Sientes que este intento es distinto a otro? Porque alguno podría decir, mire, son los mismos actores, el Ejecutivo tiene el control, la oposición no tiene demasiado para ofrecer, y como suelen además señalar desde el sector oficial con mucha presión, son varias oposiciones. ¿En qué es distinto este momento? Sí, tu pregunta es muy buena, pero sí es distinto. Yo que estaba involucrado en otros procesos no teníamos ninguna capacidad de negociación en la República Dominicana. Ahora la gran capacidad de negociación que tiene la oposición es que los que ponen las sanciones dicen, si tú haces esta tarea, yo te quito las sanciones. Y ya empezó a ocurrir. No es que ya es un sentimiento de esperanza, es que ya te estás sentando en la mesa y ya te están dando alguna apertura. Han soltado a gente que era querida para el régimen, han quitado algunas sanciones petroleras que ya van a permitir, Dios mediante, que haya una reactivación del sector petrolero. O sea, tú estás viendo que obtienes algo por estar sentado en una mesa de negociación, cosa que no ocurrió en los anteriores ejercicios. Entonces yo sí creo que la oposición en este momento, más allá de la desunión que tiene mucho más que ofrecer, producto de que tenemos un apoyo internacional que está dispuesto a acompañarnos en el proceso. Jorge Roy con nosotros. La OIT viene a Venezuela en enero, ¿cierto? Es correcto. ¿Para qué? Pero ya tenemos ¿cómo se llama? Una política de visitas al país cada 3 meses. Cada 3 meses son el Consejo de Administración en Ginebra y nosotros tenemos la responsabilidad de presentar ahí lo que va ocurriendo en el país. Entonces ya vinieron en abril, vinieron en octubre y les tocará venir en enero. Este año en enero se va a hacer en Margarita, que creo que le da una expectativa diferente al evento porque ya va a estar comunicado un poco más el interior del país. La idea es revisar esa agenda que tenemos porque hay varios problemas que no ha resuelto todavía el gobierno, Román. Uno de ellos es definitivamente los salarios. Creo que el tema de salarios es fundamental para discutirlo y en estos momentos tengo que reconocerte que hay muy buen acercamiento con el gobierno para sentarnos a mesas técnicas a discutir cuál es la mejor forma de aumentar el salario, que es un tema muy, muy complejo, porque el sector público no puede pagar altos salarios, el sector privado quiere pagar altos salarios, pero no quiere que tenga implicaciones en las prestaciones sociales. Pero bueno, creo que es un encuentro muy importante donde esos temas y otros se van a debatir. Coincido. De hecho, tenía reservado como último planteamiento ese, porque estoy seguro que más allá de cifras macroeconómicas, de cosas que son etéreas para la inmensa mayoría, si le preguntas a alguien que está ahora mismo en una parada de autobús o en el metro, caminando hacia su trabajo, qué quiere en materia económica, de seguro va a decir aumentar el poder adquisitivo. ¿Cómo hacerlo es el reto, no? Así es. Yo creo que hay 4 problemas no resueltos que el gobierno tiene que resolver. La distribución de los ingresos. No importa que tú crezcas este año 18% del PIB, como seguramente dirá el gobierno, si eso no está llegando abajo a la población. Segundo, los salarios. Tercero, los servicios públicos. Y el cuarto, que quizás es la madre del cordero, que es la inflación. Si tú no resuelves la inflación, cualquier salario que tú des mañana se disminuye, cualquier política económica que tenga fracasa. Entonces creo que esa es una agenda que el gobierno tiene que tener. Y en eso, Román, afortunadamente juega un papel muy importante el sector privado, cosa que tengo que reconocer que el gobierno está encontrando en el sector privado la forma de resolver parte de estos problemas. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Jorge, ¿sabes que hay un actor de doblaje que tiene tu mismo nombre, Jorge Roy? Sí, cómo no. Y el de mi hijo, mi hijo. Exacto. Nos están plagiando. Exacto, Jorge Roy Jr., es verdad, porque es hijo además de otro actor. Nos buscan, el nombre está sonando. Como el pobre Pedro Castillo con el presidente de Perú. Digo, nuestro pobre Pedro Castillo, el cantante, a eso me refiero. Ese está mucho peor, nuestro Pedro Castillo. Un abrazo, Jorge. Muchísimas felicidades en esta fecha navideña, a ti y a tu hermosísima familia. Gracias, muy amable. Jorge Roy, como saben, miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, fue presidente de Fede Cámaras. Este Jorge Roy Jr., por cierto, porque es hijo de otro gran actor mexicano, fue, por ejemplo, la voz del señor Miyagi
en las películas Karate Kid. Además ha trabajado en Caballeros del Zodíaco, en Las Chicas Superpoderosas, como narrador en esa serie. Varios personajes en el show de Looney Tunes, en los Power Rangers. Era la voz de Fox Mulder en los Expedientes Secretos X. Trabajó en CSI, en Snoopy como Charlie Brown. Y personajes en El Mentalista y en Doctor House y muchísimas otras producciones. Se llama Jorge Roy Garza o Jorge Roy Jr. también. Y bueno, lo de Pedro Castillo. Pedro Castillo,